formación y cómo la ves, que me toca de cerca. Y bueno, Iñaki, con muchísimas ganas de escucharte. ¿Qué nos vas a contar? Nada. A por ello, Gastronomía ¿no? y proyección internacional, ¿no? Fantástico. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, obviamente quiero agradecer a la organización, a la Agencia Valenciana de Turismo, a Juancho en particular, y a Carmen y a todos los que habéis participado en esta invitación. Siempre es un placer para mí venir a Valencia, aunque sea de forma intempestiva, rápida y por un día. Bueno, ahora que he visto la presentación de Lalo, claro, yo pensé que había comido muchos tacos, pero claro, ahora tengo otra visión del mundo de los tacos. Y por cierto, tengo una teoría que me gustaría compartir contigo, que es que yo creo que sé lo que está en el agua de las pilas bautismales en México. Sí, yo creo que es cilantro. Cilantro, yo creo que es cilantro, sí. Esto es con lo que te limpia, ¿no? Sí. No, porque es increíble la relación que tenéis. Sí que es verdad, muy conocido en los chiles, pero la relación que tenéis con el cilantro es extraordinaria y a veces pega mucho, ¿eh? Cuando llegas allí, cuando notas que todos los platos, a las sopas, a todo, le echan cilantro y es un sabor maravilloso. Cuesta acostumbrarse, pero en el momento que entras en la secta es fantástico. Te unes a la secta rápidamente, sí. En México es muy fácil unirse a la secta gastronómica. Bien, como decíamos, vamos a hablar de proyección internacional y traté de recordar cuando me comentasteis de qué queríais que hiciera la ponencia, traté de recordar, oye, ¿cuándo empezamos a pensar en la importancia que tiene la gastronomía como un motor de desarrollo, pero sobre todo como un motor de promoción internacional de los destinos? Y recordé esto quiere decir que tengo bastantes años, que empezó a hablarse del tema, no disfrutarse de la gastronomía y no tener peso o importancia en el ámbito de la proyección internacional de los territorios. Después veremos de dónde viene esta tradición. Pero sí es cierto que en el año 2002 The Economist hizo una aproximación a un nuevo momento que estaba sucediendo en Tailandia, ¿no? La importancia que tenía la gastronomía tailandesa a la hora de promoción internacional, no solamente turística y gastronómica, sino al conocimiento de Tailandia como pueblo. Y se hizo un estudio muy interesante por parte de una universidad británica en la que hablaba de la importancia que tenían los restaurantes tailandeses en Londres a la hora de la decisión de compra de viajes de muchos londinenses. Los londinenses empezaban a conocer Tailandia a través de su gastronomía, a través de los restaurantes que conocían en la ciudad, y a partir de ahí empezaba el descubrimiento y la intención, esa forma de conocer un territorio a través de su gastronomía. Fue el primer estudio que se hizo sobre el concepto que empezó a denominarse gastrodiplomacy, que ahora ya lo conocemos como diplomacia gastronómica, afortunadamente ya lo hemos españolizado o castellanizado, pero fue el momento en que de repente una publicación como The Economist puso el foco sobre la importancia que tenía la gastronomía a la hora del posicionamiento de un territorio o de un país, en este caso Tailandia, y la importancia que adquiría la gastronomía como elemento de diplomacia, como poder blando de un Estado. Aunque, como veremos, Tailandia no fue precisamente el primer Estado que empezó a trabajar en el ámbito de la gastrodiplomacia, aunque no le habíamos puesto todavía nombre a esta cuestión. Lo cierto es que hoy sí que podemos decir, 15 años después, en el año 2017, en que la gastronomía se ha convertido no solamente en una de las motivaciones más importantes de viaje a nivel mundial, sino que se ha convertido posiblemente en uno de los mejores instrumentos de comunicación y de diálogo entre territorios, de diálogo cultural, de conocimiento, de reconocimiento y de interés por otras culturas. Y esto ha permitido pues, que muchos destinos empiecen a ser conocidos a través de su gastronomía y, sobre todo, nos ha dado a muchos destinos turísticos o a muchos territorios la posibilidad de tener un elemento de diferenciación dentro del gran ruido que esta mañana nos han explicado Diego, que da miedo, ¿no?, cuando explican estas cosas, y cuando empiezan a hablar de los robots y que dentro de 20 años los robots ya podrán tomar decisiones por su cuenta. Parece que nadie haya visto Terminator, yo la vi hace unos cuantos años y sigo aterrorizado ante la idea de que una máquina domine mi vida. Bueno, las máquinas ya dominan nuestra vida, pero dentro de 15 o 20 años las máquinas tomarán decisiones de forma independiente, sin necesidad de que una persona les ponga un logaritmo, ¿no? Lo cierto es que la gastronomía nos permite un elemento de diferenciación, porque es cierto que la gastronomía puede viajar, y es cierto que Lalo ha demostrado cómo la gastronomía mexicana puede viajar y puede instalarse perfectamente en Cádiz. Fantástico sitio, no has elegido un mal lugar, Dentro de las posibilidades que tenías a nivel mundial, no ha sido un mal sitio elegir Cádiz. Hay que ir ganando. Sí, te lo suscribo, Yo no me importaría el desplazarme desde la aburrida Madrid hasta la divertida Cádiz, ¿no? Entonces,
permite tener un elemento de diferenciación. Es decir, es cierto que la gastronomía puede viajar, pero la mezcla de gastronomía con el territorio es difícilmente intercambiable. Cuando uno quiere conocer los modos de producción de México, necesariamente tiene que ir a México. Y si quiere buscar ese elemento que cohesiona el conjunto de la experiencia cultural de un territorio, pues necesitamos seguir viajando, necesitamos seguir conociendo territorios, ¿no? Y la gastronomía se ha convertido en un elemento extraordinario de diferenciación, de enriquecimiento, de puesta en valor y de incorporación también al mundo del turismo de sectores que hasta hace poco no se sentían vinculados al turismo, como es la producción agroalimentaria, ¿no? Y de hecho aquí en la Comunidad Valenciana tenéis experiencias muy interesantes. Con lo cual, lo que planteé en esta ponencia es decir, vamos a analizar el contexto en el que efectivamente la gastronomía se ha convertido en una herramienta extraordinaria de proyección internacional. Pero ¿en qué mundo nos estamos moviendo? Es decir, ¿cómo la gastronomía puede buscar su posición o su elemento de diferenciación en el contexto del mundo en el que nos desenvolvemos? ¿Y en qué mundo nos desenvolvemos? Pues un crecimiento, en primer lugar, extraordinario del turismo a nivel mundial. Estamos moviéndonos unas cifras extraordinarias. Hablamos este año de 1.200 millones de turistas internacionales. Esto puede parecer mucho poco, sí, es una cifra aparentemente muy grande, pero sobre todo adquiere mucha importancia cuando reconocemos que en los años 50 o los años 60, ¿sabéis cuántos viajes internacionales se había a nivel mundial? 25 millones. Hemos pasado de 25 millones de movimientos internacionales por motivos turísticos a 1.230 millones en el último año. Y la previsión es que dentro de unos años, en el año 2030, las cifras se encuentran en torno a los 1.800 millones, que es una cifra que cuando la sacas de contexto pues también te parecen extraordinaria, pero sobre todo cuando eres consciente que hace 40 o 50 años había 25 millones y ahora estamos en 1.200 millones, quiere decir que el mundo está evolucionando de una forma muy intensa desde el punto de vista turístico. Solamente una diapositiva para explicar cómo está siendo este crecimiento. Estamos, como veis, en el año 1950, unos 25 millones de movimientos internacionales, aproximadamente 1,8 billones de movimientos internacionales en el año 2030, pero fijaos lo que está pasando. Dice que de cierta forma muchas regiones del mundo que estaban lejos de los circuitos turísticos están incorporándose de forma muy veloz. Europa era prácticamente la única que estaba dentro del mapa de movimientos turísticos internacionales en los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000, pero fijaos cómo están creciendo otras zonas del mundo. Asia, América Latina, son zonas del mundo que en estos momentos está adquiriendo mucho protagonismo. De hecho, en el sector turístico se identifica como que el eje del centro del mundo se está desplazando desde Europa a zonas de Asia y a zonas de América Latina. De hecho, posiblemente el centro del mundo se está desplazando hacia el Pacífico. Es decir, que estamos perdiendo el hilo. Europa se está convirtiendo en un territorio que está perdiendo peso en el ámbito mundial. Y esto es normal porque la evolución económica, social de estas zonas del mundo está adquiriendo una velocidad mucho más intensa de la que está adquiriendo nuestro continente. Para que os hagáis una idea, en estos momentos el 50% del turismo internacional es en Europa. La mayor parte del turismo es regional, es decir, los europeos viajamos por Europa, los asiáticos viajan por Asia y los americanos viajan por América. Es decir, el porcentaje de turismo que pasa de un continente a otro es relativamente pequeño en estos momentos, pero es un turismo que va a incrementarse posiblemente en los próximos años. Y un detalle aparentemente sin importancia. Estamos hablando de 1.200, de 1,2 billones de movimientos de turismo internacional, pero aquí también contamos los nacionales, los domésticos, los que nos movemos en nuestro país. Pues estamos hablando, hay una horquilla, ya veis, hay una pequeña diferencia de un billón de personas, pero la OMS calcula entre 5 billones y 6 billones es lo que estamos moviéndonos los domésticos, los nacionales de un país dentro de nuestro país. De hecho, cuando hablamos de las cifras de turismo internacional en España, siempre, todos los años, sabéis que todos los ministerios de turismo, todas las concejalías, todas las consejerías, estamos sesionados por los números. Y la cifra siempre es intentamos que sea un poquito mayor que el año anterior, para decir que las cosas van muy bien. Este año, el año pasado, hubo unos 75 millones de turistas internacionales en España, que es un número muy importante para un país tan pequeño. Bueno, pues es poco comparado con lo que nos movemos los españoles. Por los españoles hemos ido 175 millones de movimientos, con lo cual, en realidad, cuando hablamos de España, cuando hablamos de presión turística, no pensemos solamente en los 75 millones que vienen, sino que en realidad somos 250 millones de turistas los que nos movemos, o 250 millones de movimientos turísticos a lo largo del año pasado. Y esto va en creciendo, es decir, que vamos creciendo año a año.
Bien, segundo factor que nos está afectando es la elevada sensibilidad del turismo a la coyuntura económica y a la situación geopolítica. La geopolítica es obvia, como zonas en las que hay conflictos expulsan al turista. Los turistas somos gente que estamos desprotegidos. Cuando salimos de nuestro territorio, de nuestra ciudad, de nuestro país, somos muy vulnerables, con lo cual normalmente tenemos miedo a desplazarnos a sitios donde hay problemas. Bueno, pues en el caso del sector turístico, obviamente una buena parte del crecimiento que ha tenido un país como España posiblemente tiene que ver con la situación de lo que pasa en países del resto del Mediterráneo. Y obviamente la importancia que tiene la coyuntura económica. Este es un gráfico simplemente para retratar, para que veáis la diferencia entre destinos en España que están muy abiertos al turismo internacional y destinos que están más concentrados en el turismo doméstico. La línea azul es el consumo turístico doméstico, lo que consumimos los españoles cuando viajamos, y la línea roja es lo que consumen los turistas internacionales. Fijaos, es muy fácil ver dónde estuvo la crisis económica, ¿verdad? En el año 2009 hay una caída brutal por parte tanto de los consumidores internacionales como de los consumidores domésticos. También se ve cómo algunos países han sabido gestionar mejor la crisis económica que otras, porque como veis en el gráfico, España vuelve a caer y sin embargo el turismo internacional se recupera rápidamente. Esto quiere decir que los destinos turísticos españoles que están más abiertos al mercado internacional han sufrido menos durante la crisis económica que aquellos mercados, aquellos destinos que están muy concentrados en una demanda más nacional. Tercer elemento que está condicionando la evolución del turismo y de esta manera también de la relación de la gastronomía con los territorios, pues los cambios que se están produciendo en los mercados y la demanda. Hoy han hablado esta mañana en varias ocasiones sobre estos cambios que se están produciendo en la demanda. Simplemente destacar lo que han planteado, ¿no? Que nos encontramos en un cliente que cada vez conoce mejor los destinos, que está mejor informado, que es exigente, que es experiencial, que es multicanal. Yo creo que Diego lo explicó fenomenalmente esta mañana. Que desde la perspectiva de gastronomía tiene un elemento muy importante que es prosumidor, es decir, no solamente consume, sino que además es capaz de generar debate y generar influencia sobre otros consumidores. Elementos muy importantes son los cambios generacionales. Es decir, estamos en un mundo que va desde los baby boomers, desde nuestros padres, que gracias a que ven a sus nietos viajar sin ningún tipo de complejos, han decidido romper también su techo de cristal y han dicho, si mi nieto viaja que no tiene 2 duros, pues ¿cómo no lo voy a hacer yo, que ya estoy jubilado y a pesar de tener 70 años me encuentro en buenas condiciones físicas? Bueno, pues se abre un campo extraordinario para los destinos y para los territorios vinculados a la gastronomía. Pensemos que en el año 2030 va a haber 120 millones de europeos con más de 65 años con capacidad de viajar, tanto física como económica, porque estos van a tener jubilación. Nosotros, entre los que estamos aquí, algunos no lo soñáis, algunos lo tenemos muy difícil, pero algunos ni lo soñáis, lo de la jubilación, pero dentro de unos años va a haber 120 millones de personas en Europa con tiempo, con dinero y además sin restricciones de estacionalización. No tienen por qué viajar en verano, con lo cual para los destinos y los territorios vinculados a la gastronomía supone una oportunidad extraordinaria. Un elemento que sí que he caracterizado y que es muy importante para nosotros es que ha habido una ampliación del foco en torno al turismo cultural. Antes la cultura, cuando hablamos de cultura siempre pensábamos en música clásica, en ópera, en grandes museos, el Louvre, y ahora, digamos que se ha ampliado, se ha como democratizado este concepto de la cultura. Y hay elementos de la cultura como es el cine, como es la propia gastronomía o como es la música en vivo que se han convertido en elementos muy importantes de atracción cultural de los destinos. Con lo cual, este elemento está condicionando también la evolución del turismo. Claro, esta sofisticación de la demanda o estas transformaciones de las demandas lo que han hecho es provocar también cambios y especializaciones en la oferta. Y ahora nos encontramos con que los destinos y las empresas se han ido adaptando a los nuevos gustos del consumidor y esto lo que ha hecho es que también ha hecho que aparezcan muchos competidores. Si hablamos de hace 20 o 30 años, en el ámbito del turismo gastronómico rápidamente surgía en nuestra cabeza 3 o 4 destinos a nivel mundial y ahora hay muchos destinos que ya se han nominado para esta fiesta, ¿no? Y hay países que no estaban en nuestro foco hace 10, 15, 20 años y hoy en día, estoy pensando a lo mejor en países como Perú, se han convertido en auténticas referencias a nivel mundial. Con lo cual, estos cambios en la demanda ha provocado también una reacción de la oferta. Se ha hecho más sofisticada, se ha adaptado mejor a los gustos del consumidor, pero también se ha ampliado. Con lo cual, la competencia ahora es mucho más dura para todos los destinos y en particular para los destinos clásicos. No me voy a insistir mucho en el tema de la economía digital y la economía colaborativa, porque yo creo que ha sido muy bien atendido. Solamente una cuestión desde la perspectiva del turismo, y es la importancia que ha tenido la
nueva intermediación. Recuerdo cuando hace años surgió ya con claramente potencia el mundo digital, la economía digital e Internet, y había muchos operadores turísticos, sobre todo en el ámbito hotelero, que decían, por fin se acabó la desintermediación. Por fin se acabó la intermediación y entramos en el territorio de la desintermediación, porque ahora voy a tener capacidad de poder relacionarme directamente con los clientes. Y en cierta forma es cierto, pero cuando uno va a las cifras se da cuenta que en el fondo hemos pasado de depender de 15-20 turoperadores a nivel mundial a depender de 2 operadores, que son Booking y Expedia. Es decir, en estos momentos Booking y Expedia son los propietarios de la mayor parte de los canales de comercialización online que podéis pensar. Seguro que empezáis a pensar en compañías que se mueven en la economía digital y seguramente con un 90% de posibilidades pertenecerá a uno de estos 2 grupos, o bien al de Booking, que es Priceline, o a Expedia. De hecho, hicimos un ejercicio para ver cuáles eran los turoperadores o las agencias online más importantes a nivel mundial, las 10 más importantes, y las 10 más importantes que operaban en España, y de esas 10 más importantes, 8 pertenecían a estos 2 grupos, con lo cual seguimos en un mundo muy intermediario. Lo que pasa es que ha cambiado el perfil de los turoperadores. Antes venían del mundo de la operación turística, venían de nuestro mundo, y ahora vienen del mundo de la tecnología. Booking y tanto Priceline como Expedia vienen de ex trabajadores pues, de Google o de cualquiera de las compañías tecnológicas que en estos momentos os puedan surgir en la cabeza. La influencia de la tecnología, que esto ya lo trataron esta mañana, el ciclo de la experiencia turística, efectivamente, como decía Diego esta mañana, no solamente en el ámbito de la restauración, sino en el ámbito del turismo, los destinos y las empresas tienen que estar en el conjunto de la cadena de valor de la experiencia de un viajero y tiene que estar, por lo tanto, en cada una de las redes o en cada uno de los canales en los que se mueva en ese momento. Vivimos también un momento muy importante de aumento y del cambio de los tipos de la oferta de alojamiento. Es decir, yo creo que todos los que seguís la prensa diaria seguís la polémica que existe en torno al peso y la importancia que están teniendo las plataformas como Airbnb en estos momentos en el desarrollo de los destinos turísticos, porque no estamos hablando de una alternativa al hotel, estamos hablando precisamente del modelo que quieren las ciudades para el futuro. Es decir, las plataformas y los alojamientos turísticos no están condicionando solamente el funcionamiento del sector turístico. De hecho, lo que está viviendo el sector turístico en estos momentos no tiene que ver con el sector turístico, tiene que ver con el cambio en la sociedad. Y el cambio en la sociedad está provocando transformaciones en el sector turístico que no deja de ser más que una actividad económica que está vinculado al resto de actividades. Pues bien, lo que está pasando en estos momentos en las reflexiones que están haciendo en torno a Airbnb, HomeAway, por cierto, HomeAway, la gran competidora de Airbnb, es de Expedia. O sea, hasta en estos territorios están metidos las grandes cadenas de comercialización online. Bueno, lo que está pasando en entorno de los alojamientos turísticos y las plataformas P2P tiene que ver más con el modelo urbano, es decir, cómo quieren ser las ciudades, cómo quieren ser los centros urbanos, que lo que va a pasar posiblemente en el ámbito de la competencia en el sector turístico. Bien. Y un elemento que se está caracterizando es la preocupación cada vez más intensa por parte de los consumidores en temas como la sostenibilidad, el consumo responsable y el cambio climático. Cada vez es más evidente que tenemos un problema, pero también es cada vez más evidente que el consumidor empieza a ser sensible a este tipo de circunstancias. Con lo cual, existen campañas, existen países que son muy sensibles, por ejemplo, a elementos dentro de la oferta alojativa como es los desayunos. Es decir, la gente empieza a disgustarle la cantidad de comida que se desperdicia. En el mundo en el que vivimos, en el que hay tanta gente que lo pasa mal, ver tanta comida desperdiciada en los desayunos de los hoteles, pues es algo que a muchos mercados, por ejemplo los del norte de Europa, empiezan a preocuparles y empiezan a elegir destinos, empresas y hoteles en función también de su relación con el consumo responsable. Con lo cual, digamos que la gastronomía tiene instrumentos, tiene elementos que puede incorporar a la reflexión de la gestión de los destinos y las empresas para situarse precisamente en la tendencia que está persiguiendo el consumidor. La gastronomía es una herramienta extraordinaria para vertebrar un modelo de desarrollo de turismo sostenible. Y después, un mayor respeto por la cultura, la tolerancia y el entendimiento entre las diferencias culturales. Y he elegido este libro, no sé si Lalo, creo que sí que lo conoces, es un libro maravilloso. Es un libro que trata precisamente del poder blando de las relaciones internacionales, de la diplomacia de verdad. Es un libro escrito a varias manos en Palestina, en esa mezcla entre la cocina
de origen árabe y la cocina de origen hebreo, ¿no? De origen judío. Es decir, cómo a través de la gastronomía la gente puede entenderse. De hecho, en los tratados de diplomacia siempre el elemento de gastronomía ha estado presente. No se conceptualizaba como gastrodiplomacia. Pero todos sabemos que en el Mediterráneo nos sentamos a hablar de comida y a hablar de vinos y nos entendemos perfectamente. Y cruzamos al otro lado del charco y nos ponemos a hablar de comida y podemos no ponernos de acuerdo. Podemos pelearnos por nuestro equipo de fútbol, por nuestras ideas políticas, por cualquier cosa. Pero la gastronomía, además, tiene un elemento de reivindicación cultural de los territorios, pero que no es excluyente. Porque yo, que soy un amante de la cocina española, soy un amante de la cocina mexicana. Y cuando voy a México quiero hacer una verdadera inmersión y quiero entenderlo. O sea, que me voy con mi cultura, pero la dejo en la mochila para comprar la otra, ¿no? Como hacía Marx, ¿no? Carlos Marx, no Carlos Marx, sino Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si tú tienes principios mexicanos, dejo los españoles y me pongo los principios mexicanos. Con lo cual, me parece un libro maravilloso, que precisamente es un intento de buscar la convivencia y el entendimiento entre los pueblos a través de la gastronomía. Y este es el mapa. Unos amigos de Barcelona que tienen una agencia de comunicación fantástica que trabajan en el ámbito de la gastronomía quisieron hacer un esfuerzo con toda la información que tenían a nivel mundial, decir, oye, ¿quién es quién en el mapa del turismo gastronómico a nivel mundial? Y retrataron pues cuáles eran los mercados más importantes de compra del turismo gastronómico, quiénes eran los destinos tradicionales, ahí salen obviamente la tríada del Mediterráneo, España, Francia e Italia, salía Argentina en América Latina, Japón obviamente, y después cuáles eran los destinos emergentes. Y entonces lo que hice fue, vale, esta es la foto fija que nos podemos encontrar hoy, puede variar un poquito las tonalidades de colores, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que esto es más o menos la situación actual. Pero claro, como estamos hablando de proyección internacional, hice como lo dijo Darth Vader a Luke Skywalker, ¿no? Rebuscas en tus sentimientos y descubrirás que soy tu padre, ¿no? Pues yo me puse en plan Luke Skywalker y dije, vamos a ver, ¿de dónde venimos? ¿Dónde empezó este territorio en el que la gastronomía juega un papel muy importante en la proyección internacional de una nación, de una región, de un pueblo? Pues empieza donde empieza casi todo para nosotros, ¿no? Existen algunos antecedentes previos, ¿no? Pero digamos que todo, de alguna forma, la proyección internacional de un territorio, de un pueblo, de un país a través de la gastronomía empieza a partir del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en el que se producen, en general, el final del siglo XVIII es reconocido por dos revoluciones. Lo que pasa es que yo llevo una campaña, así como Lalo lleva la campaña de llevar la cocina mexicana a cualquier lugar del mundo, yo también he cogido la bandera de intentar poner en valor dos revoluciones que tuvieron lugar en el mismo momento del tiempo. Sobre todo porque estas dos revoluciones, el turismo y la gastronomía, han ido viviendo precisamente a medida que iban cambiando, a medida que había cambios importantes en nuestra sociedad. Pues efectivamente se produce la revolución industrial, en la que cambia la forma de relación del ser humano con los medios de producción, cambia por completo la vida de los seres humanos. La Revolución Francesa, que es el principio del derecho civil, tal como lo conocemos, de las relaciones entre los seres humanos, nos quitamos a la monarquía de encima y empezamos a relacionarnos en función de derechos y deberes, pero también se produce la revolución turística y la revolución gastronómica. De hecho, es una frase fantástica de Taleb Rifai, que es el actual y ya por 2 meses secretario general de la OMT, que dice que el mundo está viviendo dos revoluciones, la tecnológica y la de los viajes. La tecnológica conecta al mundo virtualmente, la de los viajes nos conecta físicamente. Con lo cual, todo empieza a finales del siglo XVIII, cuando se producen estas revoluciones, estas 4 revoluciones. Recordarlo, no solamente la industrial y la francesa, sino también la turística y la gastronómica. Y ahora nos encontramos precisamente en un momento de cambio parecido al de la revolución industrial. Estamos ante la revolución tecnológica, que es prácticamente un remedio de la revolución industrial de finales del siglo XVIII. De hecho, el término turismo aparece en el siglo XIX, tiene una palabra francesa, tourist, no es una palabra inglesa, en este caso es una palabra francesa, y el término gastronomía también surge en la Francia del siglo XIX, de Grimaud de la Reynière, y precisamente en este momento del tiempo es cuando se produce esta conexión entre las distintas revoluciones. Cuando uno empieza a pensar, es decir, ¿por qué el restaurante comienza a existir como concepto en esta época? Pues tiene que ver con la Revolución Francesa. Básicamente porque los grandes cocineros en ese momento, ¿dónde trabajaban? En las casas de los nobles. ¿Qué le pasó a los nobles?
Se le cortaron la cabeza. Pues claro, los cocineros se vieron obligados a ser emprendedores. Sí, los cocineros fueron de los primeros emprendedores. De repente se quedaron sin jefes y dijeron, ¿qué hacemos? Con todo el conocimiento acumulado, pues tendré que vivir de algo. Pues montaron restaurantes precisamente porque a sus dueños les cortaron la cabeza. Con lo cual, en este momento es cuando se produce el cambio. Y esto tiene mucho que ver precisamente la Revolución Francesa con la Revolución Industrial, con estas dos revoluciones culturales, tanto la turística como la francesa, para el peso que ha tenido Francia en toda nuestra historia. Cuando Luke Skywalker mira a Darth Vader, nosotros cada vez que nos miramos a Darth Vader, vemos a Francia. Porque todo lo relacionado con la gastronomía, de alguna forma u otra, solamente hay que ir a una cocina y ver cómo denominamos a cualquiera de los instrumentos con los que trabajamos y veremos que todos son franceses. Bien. ¿Te encaja, Lalo? Sí, bueno, totalmente. Bien. Efectivamente, Francia es la que lidera este proceso en el que la gastronomía adquiere un peso extraordinario de posicionamiento, que es importante para el desarrollo, para la innovación, para la tecnología. Es decir, imaginad lo que supuso en el siglo XIX todos los procesos de cambio, de investigación. Ahora hablamos de I+D+I y de comunicación. Me ha encantado la ponencia de Lalo porque, es decir, en realidad, nosotros progresamos como ser humano porque acumulamos conocimiento, lo acumulamos y lo transmitimos. Esto es lo que nos ha distinguido de otras especies, que hemos sido capaces de transmitir el conocimiento y acumularlo. Bien, el siglo XIX y una buena parte del XX, Francia representa esto desde el punto de vista gastronómico, con lo cual por eso todos tenemos en la cabeza Francia. Cuando pensamos en un destino gastronómico, es verdad que ahora podemos mojarle la oreja y decir, oye, pues en estos momentos pues la cocina mexicana o la española es tan influyente y en algunos momentos más. Pero es cierto que en aquellos momentos, todo el siglo XIX y una buena parte del XX, posiblemente hasta los años 70, la cocina era Francia. ¿Y quiénes eran los intérpretes? Porque veréis al final, hemos intentado sacar algunas lecciones de esta trayectoria, de Francia, de Italia, de Japón, de España, de México, y el papel de las personas, de los chefs, de los emprendedores, de los innovadores, es clave para entender el progreso de un territorio y su proyección internacional. Y estos fueron las grandes estrellas, estos fueron los influencers de la época. Sabarén, todos los cocineros, yo no soy cocinero, todo el talento se lo quedó mi hermano, pero él sí que ha salido todos estos libros, ¿no? Clément de la Reynière, Carême, que es el que crea el primer paradigma gastronómico, la cocina estructurada tal como se conoció a principios del siglo XIX, y obviamente Escoffier. Es decir, cuando pensamos en Escoffier, pensamos en el gran turismo. Pensamos en lo que ahora consideramos los grandes hoteles, la gran gastronomía, viene precisamente de la época de Escoffier. Cuando uno piensa en el Rich, sí, cuando uno piensa en las dos grandes figuras que marcaron posiblemente el salto en calidad del turismo y la gastronomía, fueron César Rich y Escoffier, que eran socios, y ellos fueron los que pusieron en marcha estos negocios. Cuando hoy pensamos en las grandes capitales mundiales, pensamos en hoteles creados por estos señores, con lo cual pensar el papel que pueden jugar, lo que juegan hoy cocineros mexicanos, cocineros peruanos, cocineros españoles, pues estas fueron las figuras. Claro, no tenían internet, no tenían redes sociales y tenían otra forma de llegar, mucho más costosa, porque el mundo del turismo evolucionó, es decir, yo lo explicaba en una ponencia que hay sobre turismo, es decir, los cambios eran de siglos. Es decir, de repente apareció el tren y fue una transformación extraordinaria. Hasta que llegó el avión, pasaron prácticamente 100 años. Claro, en estos momentos el turismo y nuestra sociedad cambia prácticamente cada año. Hay apps que se están poniéndose en marcha hoy en día que van a transformar nuestra forma de entender el mundo dentro de 1 año o 2 años. Es que hay algunas de las plataformas que ahora están cambiando el mundo, tienen 5 o 6 años y sin embargo hoy se han convertido en imprescindibles a la hora de entender nuestra sociedad. Pero en estos momentos digamos que los cambios se producían con una cierta tranquilidad. Un mundo, no estoy seguro que más tranquilo, pero por lo menos más pausado, ¿no? Bueno, a finales del siglo XIX aparece, ¿qué sería de nosotros hoy sin Michelin? Es cierto que ya no tiene el peso que tenía en el pasado, sigue siendo importante, pero es verdad que ahora hay otras publicaciones y hay otras formas de comunicarse, sobre todo porque ahora, como explicó Diego esta mañana, nos interesa más lo que opina alguien que se parece a nosotros que lo que opina un crítico gastronómico. Con lo cual, pero es cierto que el papel de las guías, o el papel de las guías, en este caso gastronómicas o turísticas, también ha jugado muy importante en la proyección internacional de un territorio. De hecho,
me encantó cuando estudié la historia de Michelin, ¿no? El concepto de las 3 R's, ¿no? Repostar, reparar y reposar. Esta era la lógica que había detrás de esta guía. Y después, fijaos lo listo que era André, que ya en el 1920 dijo, sí, yo saco la guía, pero de regalarla nada. Porque la gente no aprecia ni valora aquello que no se compra. Con lo cual, lo dijo hace 100 años, recordarlo, lo que se regala no se valora. Así de claro, ¿verdad? Bueno, pues desde Coffier, o sea, desde principios del siglo XX, prácticamente no pasó nada en términos gastronómicos, aparentemente. La alta cocina se mantuvo prácticamente capsulada, en el que, bueno, yo creo que la película que mejor ha retratado este concepto de la cocina encapsulada ha sido Ratatouille. Esta maravillosa película de dibujos animados en la que retrata ese cocinero que se aferra, que tiene el libro de las recetas y pretende que los demás no la conozcan. Bueno, pues esto cambió. Y cambió precisamente vinculado a otra revolución, para que veáis que a veces la evolución de la gastronomía tiene que ver mucho con la evolución de la sociedad y las revoluciones y los cambios que se están produciendo en cada momento. Porque no se puede entender la nueva alta cocina, la cocina que se produce a partir de los años 70 sin la revolución del mayo del 68, porque va dentro del mismo contexto cultural. Cuando uno interpreta lo que pasa a finales de los 60, a principios de los 70, pues ahí la gastronomía juega un papel como juega el mundo del cine, el mundo de la arquitectura, el mundo de la pintura. Es decir, son procesos de cambio que se van combinando. La gastronomía es un elemento aislado, ni el turismo un elemento aislado de la sociedad, forma parte de la sociedad, con lo cual la nueva cocina, impulsada por los alumnos de Fernand Point, tiene que ver con la Nouvelle Vague. Tiene que ver con todo ese movimiento cultural que se produce en Francia, y esto es lo que hace cambiar estos procesos. Con lo cual, en estos momentos, Francia se manifiesta al mundo de muchas maneras, y una de ellas es la gastronomía. ¿Y qué hacen? Pues generan un cambio. Este sí que es un cambio absolutamente de paradigma. De repente, cocineros de cocina tradicional que habían evolucionado poco, esta autocrítica que está haciendo Lala de su cocina, esta la podías haber llevado al País Vasco en los años 70. Yo tengo una anécdota con Juan Mari. Sí, es que Juan Mari tiene este discurso, ¿no? Diciendo, en San Sebastián básicamente había 3 o 4 platos en cada uno de los restaurantes, y todos los restaurantes eran exactamente iguales. ¿Qué es lo que provocan estos genios de la Nouvelle Vague francesa en el ámbito de la gastronomía? Pues obligan a cocineros a pensar. Cogen su maletita, empiezan a viajar, empiezan a compartir, y nace la nueva cocina vasca. Claro, hoy para nosotros el País Vasco es uno de los referentes en gastronomía a nivel mundial. La proyección nacional e internacional es extraordinaria. Pues todo empezó hace relativamente pocos años. Y no puedes apartar este proceso de cambio del País Vasco sin ese proceso de cambio que supone la Nouvelle Cuisine. Con lo cual, estamos conectados, pero lo cierto es que hay territorios que han sabido hacer una oferta muy vinculada al territorio, muy vinculada a la gastronomía, a la cocina, que han sido capaces de hacer evolucionar su cocina y que se han convertido en referente internacional. El País Vasco es uno de ellos y surge precisamente, recordad, Luke Skywalker, Darth Vader. Sin la nueva cocina francesa, no habría habido una nueva cocina vasca. Por cierto, eso es algo que los cocineros vascos nunca han dejado de reconocer, a pesar de, en un momento determinado, poner codos a los franceses, pero cuando hablas con cualquiera de ellos, con Juan Mari, por ejemplo, dices que nosotros, sin la generosidad de nuestros amigos y compañeros en Francia, ellos lo tuvieron más fácil porque estaban al lado. Por eso a veces a muchos territorios les cuesta más engancharse con la contemporaneidad, porque no es tan fácil. Ahora es muy fácil, porque ahora no tenemos barreras para comunicarnos, pero de aquella, en los años 70... Mis sobrinas todavía me preguntan cómo vivíamos en Londres sin móvil, ¿no? En los años 80. Es difícil explicárselo, ¿no? Bien, ¿qué pasa? A partir de este momento empiezan a consolidarse cocinas regionales. Cocinas que ahora ya están perfectamente consolidadas, pero os aseguro que en los años 60 y 70 nadie habla de la cocina italiana. Sin embargo, desde este momento, es decir, la gastronomía empieza a jugar un papel muy importante. Nace en Francia, se desarrolla en España a través del País Vasco, pero se empieza a desarrollar la importancia de la gastronomía como un elemento de identificación territorial a partir de los años 70. Se consolida, obviamente, la cocina italiana, la cocina japonesa se convierte en una de las cocinas más influyentes a nivel mundial, aunque hubiera pocos restaurantes japoneses en aquel momento, pero muchos cocineros empezaron a aprender técnicas de los japoneses. Y en los años 90, pues aparece un genio, que es
Ferran Adrià, que transforma lo que ha sido denominado o bautizado como la cocina de la libertad. El pensamiento sin fronteras. Fue incluso más allá que la Nouvelle Cuisine y se convirtió en un fenómeno que ha afectado a cocineros de todo el mundo. En México, bueno, aquí en Valencia tenemos representantes extraordinarios de esta aproximación a la libertad en el ámbito de la cocina. Y lo que provocó Ferran fue un cambio también en la percepción de España en el exterior, y de Cataluña en particular, por su territorio, que de repente en las páginas más importantes de los periódicos a nivel mundial se hablaban de la nueva cocina española y de que la calificaron como la cocina más influyente del momento. Esto supongo que supuso sarpullidos en Francia, pero es cierto que en esos momentos figuras como la de Ferran Adrià cambiaron por completo la visión que el mundo tenía de España como destino cultural, porque en el fondo, cuando estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de cultura y patrimonio. Y esto todo se nos ha venido abajo, porque el mundo se ha dado la vuelta al revés. Porque en cuestión de 10 años, el mundo tal como lo conocíamos, estos mundos que cambiaban, oye, primero teníamos siglos, después teníamos décadas, ahora tenemos años. En un año cambia de todo. Y ahora estamos en un mundo, en una nueva revolución industrial, liderado por, le llaman los GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, que están transformando nuestra forma de relacionarnos. No es que estén transformando el turismo, es que han transformado nuestra forma de vivir y de ser. Han transformado las relaciones que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y esto ha hecho, obviamente, que esto tenga consecuencias para el sector turístico, para la gastronomía. Y estos son los grandes operadores. Hemos pasado de los TUI, de los First Choice, de las grandes compañías hoteleras. Hemos pasado a esto. Estos son los nuevos amos del turismo mundial. En estos momentos Airbnb, como explicaba esta mañana, no tienen coches. Uber no tiene coches, Airbnb no tiene hoteles, Booking no tiene hoteles tampoco, y sin embargo en estos momentos los amos del sector turístico son estos. Pero cuidado, no solo el sector turístico, como os ha explicado Diego esta mañana, ya han puesto su mirada en el sector gastronómico. Uber ya se ha instalado en España, ha empezado por Madrid, ya hay carteles por el centro de la ciudad, para comida a domicilio. Booking está sacando sus listados de los destinos gastronómicos más importantes a nivel mundial, con lo cual ya han puesto el foco en la gastronomía. Ya dominan el turismo y ahora las tecnológicas van a pasar a dominar otro mundo, con lo cual tenemos que prepararnos. Claro, estos cambios que se han producido en nuestra sociedad también han hecho que cambien también el ranking de los destinos que están teniendo un papel más importante en su proyección internacional a través de la gastronomía. ¿Cuáles son y qué están haciendo? No voy a nombrar a México por un motivo. Sí voy a nombrar a México, pero voy a nombrar solamente una región de México. Como sabía que venía Lalo, dije, no me atrevo a hablar de México, pero hablaré de una zona de México muy divertida, con la que yo tengo mucha relación. Perú. Cuando uno piensa en Perú, es decir, hemos visto la trayectoria de Francia es una trayectoria de siglos. En el caso de Perú es una trayectoria de años. O sea, es el empeño de un grupo de cocineros liderados por Gastón que de repente entienden que la gastronomía es una herramienta de diplomacia extraordinaria y de difusión de Perú a nivel mundial. Y crean lo que se llama marca país, ¿no? A través de esa campaña de Perú con mucho gusto. Y él lo explica, él o Misha, no estoy seguro a cuál de los dos cocineros, que dicen, mira, para que entendáis lo que significa la gastronomía en Perú, dice, ¿conoces el Banco Bilbao Vizcaya? Digo, bueno, sí, lo conozco un poco. Dice, claro que lo conoces. Dice, no, ¿qué patrocina el Banco Bilbao Vizcaya en España? Digo, hombre, la Liga de Fútbol Profesional. Todavía no estaba el Santander, estaba el BBVA. Dice, muy bien. El BBVA en Perú lo que patrocina es a los cocineros. Esta es la diferencia. Dice, para nosotros la cocina es un elemento de difusión de nuestro país. Es decir, es el elemento que nos une a todos, que no distingue entre clases sociales, ni entre niveles económicos, ni entre territorios, nos une a todos. Después, cuando vas al territorio, te das cuenta que queda mucho por hacer. Han creado una marca, pero le falta profundidad. Cuando llegas a los territorios te das cuenta que queda mucho trabajo por hacer. Pero lo cierto es que han tenido un éxito extraordinario de proyección internacional utilizando la gastronomía como un elemento de proyección. Bueno, de hecho, él hacía la broma que decía, piensas que desde el Mundial del 78 nosotros hemos llegado a un Mundial. Y este año por primera vez han vuelto otra vez a un Mundial de fútbol. Estarán en Rusia. Creo que no lo harán también como en el ámbito de la cocina, pero son bastante malos, por cierto.
Pero estarán, que no es poco. Tailandia se ha convertido en... Claro, por eso no quise hablar de México. Dije, me concentro... Es una zona complicada. Sí, sí. Sí, sí. Sabéis que Tijuana, seguramente todos está en vuestra memoria, ¿eh? Hablando de proyección internacional, cuando uno piensa en Tijuana, piensa en otro tipo de cosas, ¿no? Gente que desaparece y cosas así. Estudiantes norteamericanos que de repente nunca vuelven después de una juerga de fin de semana. Bueno, pues ahora que sepáis que es un sitio gastronómico de primer nivel. Tailandia es un país que está teniendo un peso muy importante a nivel internacional. Corea, esta mañana alguien habló de los fermentados. Bueno, pues la cocina kimchi ha puesto sobre el mapa, precisamente sobre el mapa gastronómico, a Corea. Pero claro, he querido hacer un pequeño guiño. Aunque el centro del mundo se está girando hacia el Pacífico, es cierto que en Europa hay gente que está haciendo las cosas muy bien. Y quería poner como ejemplo de proyección internacional a este movimiento de la cocina nórdica. Y fijaos, es un movimiento de la cocina nórdica, no de la cocina danesa, ni de la cocina sueca, ni de la cocina noruega, ni de la finlandesa. No, no. Su lógica fue: busquemos los elementos que nos cohesionan, que son muchos, los productos que nos cohesionan, las técnicas que nos cohesionan, y lancemos una oferta global. No hablemos de la cocina danesa, aunque es cierto que cuando uno profundiza en los territorios, es cierto que hay algunas, no muchas, pero sí que algunas diferencias entre la forma de cocinar en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia. Son diferentes. Pero su lógica es, en el mundo globalizado que vivimos, siendo nuestros territorios tan pequeños, en vez de poner fronteras, vamos a abrirlas, ¿no? Que en este mundo en el que vivimos hoy en día es muy simbólico, ¿no? El hecho de que estos países estén dispuestos a poner en segundo lugar la marca propia y trabajar para una marca colectiva, porque entienden que su forma de trabajar, su forma de cocinar, su forma de relacionarse con el territorio, esa simplicidad, ¿no? Esta búsqueda de productos en unos entornos medioambientales mucho más duros que los nuestros, ¿no? Es decir, esto es de héroes, ¿no? Es decir, hay cocina y producciones que son heroicas. Bueno, pues seguramente el norte de Europa es mucho más complicado, ¿eh? Claro, cuando un cocinero nórdico ve los productos de la huerta valenciana, claro, alucina en colores. De hecho, ellos no ven los colores en todo el invierno, ¿no? Con lo cual es una heroicidad fantástica. Y me parece muy interesante cómo se rompen las barreras, se rompen las fronteras y se trabaja de forma colectiva como un proyecto común. Otro territorio que lo ha hecho muy bien en los últimos años, Cataluña. De hecho, ha situado la gastronomía como un elemento fundamental de promoción y de articulación del territorio. Han sido la región europea de la gastronomía en el pasado año y han desarrollado un programa de trabajo muy interesante, muy intenso, en el que han puesto en valor no solamente a los grandes chefs, que ya lo estaban, ya hay gente que no... Es decir, en el fondo, cuando los grandes chefs colaboran con el destino, es un acto de generosidad. Porque ellos ya tienen su posicionamiento y en realidad es el territorio el que se aprovecha de la importancia que tienen. Pero lo que hicieron fue precisamente aprovechar para poner en valor territorios menos conocidos, y zonas menos conocidas y productores menos conocidos de Cataluña, con lo cual me parece muy interesante lo que han hecho durante estos años. Y después, cómo no quería hablar de la Comunidad Valenciana, pero me parecía... No me parece injusto, por lo menos no citar a Denia, sobre todo, no veo a nadie de Denia, por eso es que lo conozca. Bueno, casi. De al lado, felicitarlo por el evento que acaban de tener, el DNE, que ha sido maravilloso. Y cuando alguien habla de hacer una buena práctica, seguramente dentro de las próximas ponencias tendremos que poner el logotipo de DNA y hablar de que ese evento que se organizó en Denia estos días es un ejemplo de buena práctica. Ya no tendremos que hablar de Copenhague Cooking, sino que hablaremos de DNA como uno de los ejemplos de cómo un pequeño territorio, como una pequeña aldea, Cala, es capaz de proyectarse del mundo, aprovechándose de la generosidad de los cocineros valencianos, que ha sido extraordinario lo que han hecho, y después del talento que han sido capaces de reunir ahí. Y después, dejo el último ejemplo al principio. Los franceses, fijaos si están preocupados los franceses, que no habían hecho nada desde los años 70 y han dicho, vamos a ver, aquí nos han adelantado por la derecha, primero han venido los vascos, después llegaron los catalanes con el Ferran Adrià a la cabeza, llegaron los japoneses, los tailandeses. Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Nos vamos a quedar de manos cruzadas? Pues no. Los franceses también han sido conscientes de que, a pesar de su gran proyección internacional, no podían perder el tren de la modernidad. Y han creado un evento que recupera la lógica de un evento que se diseñó a principios del siglo XX, hace más de 100 años, y lo que tratan es de recuperar el protagonismo y la importancia de la cocina francesa a nivel mundial.
siendo conscientes, como dice Lalo, que hoy en día la cocina francesa se hace en cualquier lugar del mundo. Pero eran conscientes de que en el ámbito del prestigio había otras cocinas que habían ido socavando su autoridad. Bueno, pues los franceses también se están poniendo las pilas y llevan 2 años trabajando en un evento que lo que pretende es recuperar el protagonismo y el liderazgo a nivel internacional. Y ya para terminar, porque me parece que estamos justitos en tiempo, más un poquito, solo 2 cuestiones. Unas lecciones que podemos aprender todos cuando observamos la experiencia de otros destinos, y después algunas reflexiones sobre la Comunidad Valenciana. Ya que estamos aquí, no la hemos citado dentro de los ejemplos de buenas prácticas, pero veréis por qué, porque hay mucho de lo que hablar en la Comunidad Valenciana. Bueno, algunas lecciones. La importancia del reconocimiento y la puesta en valor de la cultura gastronómica. Y cuando hablamos de cultura gastronómica, coincido con Lalo, no hay por qué agarrarse a los ancestros. La cultura gastronómica, como toda cultura, es un proceso de acumulación de conocimiento y de patrimonio. Lo que hoy consideramos como cocina clásica no lo era hace 50 o 60 años. Cuando hoy pensamos en la cocina clásica española, mucha no existiría si no hubiéramos tenido la suerte de conocer México, Perú. ¿Qué sería de nosotros sin la patata, ¿no? Es decir, ¿en qué momento se acaba el proceso de acumulación de patrimonio en una cocina? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Por qué? Ahí sí que, al principio cuando escuché a Lalo digo, no estoy seguro si coincido con su criterio, pero a medida que iba hablando digo, ahora te compro el paquete completo, ¿no? Es decir, porque efectivamente la cocina valenciana, catalana, española, mexicana, ¿cuándo acaba su proceso de evolución? No acaba. Porque aparecen técnicas que son perfectamente compatibles con la evolución de la cocina. Aparecen productos que no teníamos. Productos, como decía esta mañana Jorge, que han desaparecido de nuestra mesa y no sabemos por qué. Porque han dejado de estar de moda. Pero el ejercicio que están haciendo desde el Basque Culinary Center de recuperar este tipo de productos, bueno, pues no termina de producirse este proceso de evolución. Por eso hay que impulsar el conocimiento, la formación y I+D+I. Esto es lo que supuso Francia en el siglo XIX y es lo que supone hoy la cocina que está haciendo en México, la que está haciendo en Perú, la que está haciendo en la Comunidad Valenciana. La mejora de la competitividad de la cadena de valor, es decir, incorporemos el concepto de cadena de valor. No pensemos en la gastronomía solo desde la perspectiva del restaurante, sino completemos el conjunto de la cadena desde el mar o desde el campo hasta el plato y analicemos todos los procesos que hay en ese camino. Impulsemos productos de turismo gastronómico, estrategia de marca, marketing y comunicación, es decir, cómo nos vamos a relacionar con los clientes, porque hemos cambiado como consumidores y tenemos que saber adaptarnos desde la perspectiva de los destinos turísticos. Y lo que es muy importante, un nuevo modelo de gobernanza, el que se basa, y además es gobernanza, no es gobierno ni es gobernabilidad, es un modelo de convivencia, de generosidad, de consenso, para que todos los actores que participan en la cadena de valor se sientan representados. La cocina en su momento fue liderada solo por los chefs y hoy en día los productores artesanales también juegan un papel muy importante. Cuando vemos lo que hacen en Perú los grandes cocineros recuperando pequeñas producciones de patata para que no se pierdan, porque dicen, cuando se pierde una producción de patata de una montaña, estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio, con lo cual tienen una asociación entre los cocineros que financian, precisamente compran por anticipado las patatas de ese productor. ¿Para qué? Para que ese productor no se vaya a Lima a vivir y deje de producir esas patatas. Con lo cual, pensemos en esta lógica de la complicidad entre los distintos actores de la cadena de valor. Y algunas reflexiones sobre la Comunidad Valenciana. Me he atrevido, ya me he venido arriba. Y dije, y esto lo he hecho esta mañana, cuando estaba escuchando algunas de estas ponencias, digo, venga, me voy a venir arriba y voy a hacer algunas reflexiones. Una, si hablamos de cultura gastronómica, aquí tenemos la cultura gastronómica del Mediterráneo, que es también una declaración de patrimonio mundial, y es una gastronomía que es valenciana, pero además es mundial. Porque la dieta mediterránea y toda la cultura en torno al Mediterráneo es extraordinaria. Cuando pensamos en esto, pensamos en cultura primigenia, y encima evolucionada, como está en estos momentos cuando uno va a un restaurante o cuando va a un productor agroalimentario de Valencia. Con lo cual tenéis un elemento extraordinario, ya no de diferenciación, sino de reconocimiento de patrimonio cultural que es extraordinario. Después,
Si algo he percibido siempre que he venido a Valencia es ese sentido de pertenencia, a la tierra, al paisaje, a vuestras recetas, a vuestro arte culinario. Y esto es extraordinario desde la perspectiva del posicionamiento de un país. Un país que no ama su cocina es imposible que sea amado por su cocina. Cuando uno piensa en los grandes destinos de turismo gastronómico a nivel mundial, siempre piensa en sitios en los que el consumidor local es muy exigente. Cuando uno piensa en la cocina francesa o la cocina vasca, el primer gran consumidor es el local. Es decir, cuando hablas con Juan Mari Arzac o Pedro Subijana, dices, es que nosotros, si no tuviéramos este entorno tan exigente, no haríamos este trabajo para los que vienen de fuera. Con lo cual, le preguntaron a Pedro Subijana en una ocasión diciendo, ¿sería posible un restaurante mexicano en San Sebastián? Y dijo, sí, si es bueno, sí. Y dice, pero claro, aquí el nivel de exigencia está aquí. Si tú pones un mal restaurante, si pones un restaurante Tex-Mex, no progresará. Pero si pones un buen restaurante mexicano, triunfará, sin ninguna duda. De hecho, hay un cocinero vasco, bastante conocido, que es Antonio Luis Aduriz, que ha abierto casi una taquería en el centro de San Sebastián. Y le va muy bien. Eso quiere decir que la cocina mexicana, bien hecha, en San Sebastián, también tiene recorrido. Después, los excelentes recursos tanto patrimoniales, culturales, medioambientales y la tradición culinaria de Valencia es extraordinaria. Después, la calidad, variedad y diversidad de los productos que tenéis aquí es extraordinaria. La fortaleza del sector agroalimentario y del sector de distribución. Cuando uno piensa en los grandes grupos de distribución agroalimentaria, salen valencianos, O sea, esto es algo que otros territorios no tienen. Esto no lo tiene País Vasco. País Vasco, la producción es muy limitada. Tú lo sabes, no hay tanta producción como hay en Valencia. Con lo cual, la Comunidad Valenciana aquí tiene una fortaleza extraordinaria. Después, la importancia que tiene la gastronomía en la política turística de la Comunidad Valenciana. Cuando uno revisa los documentos estratégicos de Valencia, Libro Blanco, el Plan Estratégico, la gastronomía está siempre en uno de los puestos importantes. Con lo cual está claro que aquí hay una conciencia en torno al papel que juega. Después, el prestigio de vuestros cocineros. He puesto unos cuantos nombres, pero no me llegaría a un slide para poder todos los cocineros que en estos momentos solamente hay que bajar a gastronomía y ver el peso que tienen. Y después hay proyectos concretos como son Denia, como es lo que está pasando en la ciudad de Valencia, como es los CDT, el sistema de innovación de la Comunidad Valenciana a través de las universidades, de los centros de formación, de los centros de innovación en el ámbito agroalimentario, el Centro Internacional de Cultura Gastronómica del Mediterráneo. Es decir, hay un conjunto de proyectos que hacen que, en mi opinión, pues la cultura gastronómica ofrece una oportunidad extraordinaria a la Comunidad Valenciana para estructurar una propuesta, un modelo de desarrollo sostenible y responsable, y además para tener una estrategia de proyección internacional y de prestigio del territorio que me parece importantísima. Y nada, muchas gracias. Termino simplemente con una cita, no es mía, es de un filósofo griego, pero que tiene mucho que ver con algunos de los discursos que han habido esta mañana, ¿no? Que dice, lo que conmueve a los humanos no son los hechos, los datos, sino las palabras sobre los mismos, el relato. Con lo cual, muchas gracias por vuestra atención.